En este año 2021 vamos a estar vamos a estar hablando en las próximas clases sobre el estudio bíblico, ¿verdad? La importancia que tiene nosotros acercarnos a las escrituras y poder estudiarlas. Y como primer paso tenemos aquí yo les puse este texto, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Proverbios 1:7. Porque en esta vida, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Ser sabios en nuestro caminar. Desde chiquitos, ¿qué nos ponen a hacer? A estudiar, ¿verdad? Aprendemos a hablar, aprendemos a comer, aprendemos a hacer muchas cosas, a vestirnos solitos. Toda la vida es de aprender. Y qué mejor si es agarrado de nuestro Creador, ¿verdad? Que Él nos guíe. Entonces, pienso que es muy importante saber de dónde viene esa sabiduría, ¿verdad? Y hablando de los estudios que también ya están prontos tal vez a comenzar ustedes, ¿verdad? ¿De dónde nosotros encontramos esa sabiduría? De los libros, ¿verdad? Vemos aquí puse un ejemplo de esta de precálculo. No sé en qué grado estés, Kimberly. Ahí también saludos ahí a Olguita, que ya se integró con nosotras. También que libros de contabilidad que ella está siguiendo en la universidad, que hay de administración, ¿verdad? Esos son a papel, pero ahorita actualmente ya se van desapareciendo un poco esto, ¿verdad? Ya todo está aquí en PDF, ¿verdad? Por ejemplo, ya todo está en el celular o en la computadora, ¿verdad? Ya no, antes mi mamá me cuenta que iban con sus grandes libros ahí, las mochilas bien pesadas, ¿verdad? Supongo que en algunos colegios así andan todavía, ¿verdad? Pero ya es un poco menos y peor ahorita, ya uno está en la casa, ya no tiene que estar llevando tanta cosa, ¿verdad? Pero de aquí si uno quiere aprender nuevas cosas, dice, le recomendamos este libro o lea esto, ¿verdad? O ahorita los famosos tutoriales en YouTube, ¿verdad? Pero todas esas personas también para dar las clases se preparan. ¿Y qué hace uno? Leer, ¿verdad? Nosotros buscamos la preparación. Y en esta tarde, como introducción al estudio bíblico, vamos a hablar sobre la Biblia, ¿verdad? Que antes de leerla, pues también debemos de conocer un poquito sobre ella. Y esta fue antes, fue escrita antes, primero en pieles de animales, ¿verdad? Porque antes no se había hecho el papel. Y después de las pieles de animales ya se usaron el papiro. ¿Y qué es el papiro? Bueno, aquí les tengo unas imágenes. Esto, aquí era donde antes se escribían, ¿verdad? Antes del papel, que lo sacaban de estas plantas para hacer el papiro, ¿verdad? Que aguantaba más que las pieles de animales porque se descomponían, ¿verdad? Entonces ya se quedaron esto para usarlos por varios años, ¿verdad? Entonces vemos la Biblia, digamos, donde escribió Moisés o David, por ejemplo, ¿verdad? Los salmos y todo eso, pues ya fue en papiro. Ya pues más adelante supongo que ya se iba usando otras cosas, ¿verdad? Pero no sé si tal vez en los tiempos de Moisés, tal vez pieles, ¿verdad? Por muy antiguo que sea, ¿verdad? Pero ya después con eso de los egipcios, que esas plantas ahí se dan, ya se empezó a utilizar el papiro, ¿verdad? Entonces antes la Biblia no estaba escrita en papel, sino que en estos materiales. Y ahora vamos a ver su división. A ver, Olguita, ¿cómo está dividida la Biblia? Tiene dos partes. ¿Tú nos podrías decir cuáles son? Sí, está dividida entre Antiguo y Nuevo Testamento. Ajá, muy bien, muchas gracias. Sí, el Antiguo Testamento, que a veces también lo encontramos como AT, ¿verdad? O el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento. Y ahora, ¿cuántos libros canónicos hay? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuántos hay en total? Y también quiero que me digan cuántos hay en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. ¿Alguien que se recuerde? Kimberly también. La Biblia es canónico, es canon. Sí, en la Biblia. Ajá. 66. 66. Me recuerdo yo. ¿Segura?
¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Muy bien, sí, son 66 libros que hay en la Biblia. ¿Cuántos hay de el Nuevo Testamento y el Antiguo? Bueno, del Antiguo Testamento tenemos 39 libros y del Nuevo tenemos 27, ¿verdad? Todas esas cosas las tenemos que saber ahora porque nos pueden preguntar y a veces a uno se le va y digo, yo creo que esto, 67, a veces se nos pasa a uno, ¿verdad? Pero es bueno conocer cómo se divide la Biblia, ¿verdad? Entonces tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y son 66 libros, ¿verdad? ¿Y por qué puse aquí cuántos libros canónicos, verdad? ¿Y qué es eso? Bueno, porque no que haya más libros de la Biblia, pero hay otros libros que pudieron haber estado dentro del canon, pero no fueron así. Y estos libros son los que se llaman libros deuterocanónicos, ¿verdad? Que aquí los tengo. Digamos, Tobías, Judith, y estos es en otras versiones de la Biblia, digamos, en las Biblias católicas, ahí sí las están presentes, ¿verdad? Pero aquí estos libros, ¿qué son? ¿Verdad? Solo es para conocimiento, que tienen hechos históricos con datos importantes que uno debe conocer. Digamos, por ejemplo, en esto de las guerras de David, por ejemplo, pueden haber historias que estaban sucediendo en ese momento y alguien más las escribió, ¿verdad? Entonces, esos son estos libros. ¿Y por qué no están en el canon? Digamos, son personas, un grupo que se juntó y pues vio qué libros iban a ser parte de la Biblia. Canon significa como, ¿cómo decirlo? Que tienen relación entre ellos. Por ejemplo, digamos, todos los acontecimientos que pasaron en el Antiguo Testamento, Moisés, David, Daniel, todos ellos, en los del Nuevo Testamento son mencionados, todos tienen una conexión. En cuanto a estos, ninguno tiene de eso, además de que a veces con estos libros, los que tienen, hay contradicciones, ¿verdad? Entonces estos no se tomaron como canónicos, sino que los que conocemos, los 66 libros. Y bueno, aquí también tenemos que, aparte de que se dividen los libros en Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, tenemos estos que son las divisiones por el contenido de estos libros. Digamos, aquí tenemos en el Antiguo Testamento los primeros 5 libros de la Biblia, que son la ley, o como los conocemos, el Pentateuco, ¿verdad? Que son 5. Tenemos los de historia, los de poesía, profetas mayores y profetas menores. Esto es del Antiguo Testamento. Y del Nuevo Testamento tenemos los evangelios de iglesia, que también sería de historia, las cartas paulinas, que están todas esas cartas paulinas porque fueron escritas por el apóstol Pablo, y el último que es de profecía, ¿verdad? Que es Apocalipsis, ¿verdad? Entonces esto, pues, nos lo tenemos que aprender, o es bueno saberlo, porque así también sabemos qué contenido estamos leyendo, ¿verdad? Digamos, en la ley, pues, está la primera ley, vemos los 10 mandamientos y todos los otros lineamientos, todas las otras festividades que el Señor dictó al pueblo de Israel seguir en ese tiempo, ¿verdad? Historia, pues aquí comienzan los reinados, toda la historia del pueblo de Israel, las guerras, todo eso, ¿verdad? Poesía, que son cánticos, aquí encontramos los salmos, proverbios, cantares, o sea, aquí por eso nos vamos guiando, digamos, sabemos qué contenido hay y también dónde podemos, si queremos buscar algo, pues decimos, esto es, digamos, los salmos, dice, eso es poesía, ¿verdad? Son cantos. Cosas así nos ayudan a poder dividir la Biblia y su contenido, ¿verdad? Y así es bueno conocer esto. Y como nosotros vamos a estar hablando del estudio bíblico en las próximas lecciones, ¿verdad? También les quería dejar ya de último
unas cuantas cosas que nosotros podemos aplicar a nosotros al estudio bíblico, que lo vamos a ir viendo más a fondo en las próximas clases. Pero lo primero es observar. Cuando nosotros leemos, ¿verdad? Y cómo observar, no es leer en sí o ver la Biblia, las letras, no, sino que observar cosas importantes, digamos, el personaje principal de la historia, los personajes secundarios, el escenario en general y el género literario. El escenario en general es en donde está ambientada, digamos, en esa parte la historia, ¿verdad? Si es en Israel, si es en Egipto, en el desierto, ¿verdad? También otra cosa muy importante es la interpretación, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta para interpretar nosotros qué quiere decir o qué nos está diciendo el Señor, ¿verdad? Es muy bueno saber el contexto de la situación y esto también viene agarrado de la mano con las siguientes cosas. Dice la interpretación alegórica, interpretación literal e interpretación gramática histórica. ¿Y qué es cada una de estas? Digamos, la más importante de estas tres, hablando de interpretaciones, es esta, la gramático-histórica, ¿verdad? Porque son palabras clave que nos ayudan a entender lo que nosotros estamos leyendo, ¿verdad? Vemos en la Reina Valera 60, hay muchas palabras que yo me he topado que no sé qué significan, ¿verdad? Pero hay otras versiones que se dan a entender mejor. Pero en ese tiempo también se usaban otras cosas, ¿verdad? Que no es en la actualidad, entonces es muy bueno saber eso. Ahora, la interpretación literal y alegórica no son muy buenas y no las puse solo para que vean cuál es la diferencia. Digamos, literal es como un ejemplo que me decían que una vez una persona vino y dijo, bueno, quiero que el Señor, voy a ver qué me dice el Señor hoy, ¿verdad? Entonces vino y agarró la Biblia y la abrió y donde le cayó. Y vio y decía, y Judas se ahorcó. Ay, dice, o sea que el Señor me está diciendo que me vaya a ahorcar. No, mejor voy a estar segura y voy a intentar otra vez, ¿verdad? Entonces la cerró y la volvió a abrir. Y cuando vio decía, lo que tú vas a hacer, hazlo pronto, ¿verdad? Y, sí, eso me está diciendo el Señor. O sea, no, ¿verdad? Digamos, en primer lugar, solo leyó ese pedazo y lo agarró literalmente, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con el contexto, donde se está perdiendo qué está pasando en ese pasaje, ¿verdad? Y la interpretación alegórica es cuando uno se saca, por ejemplo, en Apocalipsis, ¿verdad? Que dice una bestia de no sé cuántos ojos, cuántas alas, o que tenía semejanza animal, un animal a un hombre y así, ¿verdad? Pero digamos, uno puede decir, no, las 8 ojos significan, son 8 años, y las alas, eso se multiplica por esos 8 ojos. O sea, son cosas que uno se lo imagina, ¿verdad? O que están fuera del contexto, eso sí no tiene explicación, ¿verdad? Igualmente eso en Apocalipsis pues es muy difícil interpretar, pero digamos en otros libros uno puede sacar sus conclusiones, pero tenemos que basarnos en cuanto a la cultura, en cuanto al tiempo de que estamos hablando, ¿verdad? Para poder dar una buena interpretación. Y por último es la aplicación, ¿verdad? Es practicar lo que nosotros hemos leído de la Biblia en nuestras vidas, ¿verdad? Que yo pienso que de estas también es la más importante, porque no nos podemos quedar siempre con eso, ¿verdad? Digamos, si uno estudia en la universidad o lo que sea, dice, bueno, ya tengo mi título y me voy a quedar en mi casa, ¿verdad? O sea, ¿de qué me sirve todo eso si no lo voy a poder poner en práctica, ¿verdad? Entonces nosotros también, más esto que es nuestra vida en cuanto a las relaciones personales que tenemos, ¿verdad? Practicar todo lo que el Señor nos enseña por medio de su palabra, ¿verdad? Y también ir mejorando, ¿verdad? Entonces espero que esta introducción, ¿verdad? Al estudio bíblico les haya dejado algo, ¿verdad? Para nosotros ya comenzar a ahondar más en el tema. Y por último les quise dejar este texto que es Hebreos 4:12, dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más
cortante, perdón, ahí me confundí, que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, ¿verdad? Y saber eso, ¿verdad? Que la palabra del Señor, como dice, es viva y poderosa. ¿Y qué significa eso? De que nos cambia. Eso es, digamos, ningún otro libro nos da esa experiencia, ¿verdad? El Señor nos habla y nos ayuda a nosotros a cambiar y a poder ser mejores personas, ¿verdad?